El pensador alemán Arthur Schopenhauer decía sobre el nacionalismo fanático: todo imbécil excretable, que no tiene en el mundo nada de lo que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad. Casi todos los movimientos nacionalistas, con la noble excepción de las fomentadas por una derecha patriótica y liberal, como la del sionismo israelí, o el movimiento patriótico verdadero, como la que hubo en nuestro país para formar una nación integradora y potencia entre 1862 a 1916, son anzuelo para individuos sin raciocinio ni libre pensamiento, y a este tipo de seres resentidos atrae movimientos como es el hispanoamericanismo, quienes realizaron un scratch en la sede central de la Gran Logia en Buenos Aires cuando se hizo una protesta multitudinaria contra la cuarentena impuesta por el gobierno. El hispanoamericanismo es un movimiento que ideológicamente afirma que Latinoamérica, mediante su cohesión política y cultural con España, era mucho mejor y valorada, y que el proceso de independencia es, según su criterio, ilegal y nefasto. A fines del siglo XIX y principios del XX, hubo una corriente de intelectuales y políticos de Latinoamérica y España que sentaron las bases de este movimiento. Pero el movimiento actual no es más que una copia del nazismo, en versión hispanoamericana, por supuesto, donde se fomenta el odio a la masonería, principalmente por la razón de haber surgido en Inglaterra, el país que ellos más odian, sobre todo por su cultura y por ser enemigo natural de España en la época colonial. Además, los hispanoamericanistas suele decirse que son católicos, o así lo afirman ellos, porque también su desprecio a Inglaterra y, su cultura, y a la cultura anglosajona proviene de diferencias históricas entre la monarquía británica y el Vaticano cuando se separaron en las guerras religiosas, y el pontificio llegó a ordenar al idioma inglés como prohibido en Roma. Así también los hispanoamericanistas odian a Israel y el sionismo, al igual que otros movimientos retrógrados como el nazismo, se agarraron de la acusación que promulgó el Vaticano sobre el pueblo judío de deicidio por la crucifixión de Jesús, que recién fue eliminada por el Segundo Concilio Vaticano en 1964. Siguiendo la visión hispanoamericanista, Latinoamérica era una gran potencia bajo el dominio español. A pesar que ésta componía la mayor parte del territorio continental, era mucho más pobre y marginal que otras colonias, con tintes mucho más capitalistas, como eran las de Inglaterra, Francia y Portugal. Mientras en las otras colonias se podía prosperar y había muchas más libertades que en el viejo mundo, en las colonias españolas, cabe aclarar que para los hispanoamericanistas no éramos colonia, estaba estrictamente prohibido comerciar con otras naciones que no fueran España. Su sistema económico era pura intervención y privilegiaba a muy pocos, y con los años anteriores a los procesos independentistas, este se hizo mucho más opresivo, como por ejemplo cuando se creó el Virreinato de Río Plata, que al principio a Buenos Aires le dio un empuje, que en ese momento era un lugar marginado y alejado, pero estratégico por su puerto. Pero la imposibilidad de a los criollos que nacieron en estas tierras de poder decidir políticamente por sí mismos, además de poder negociar y generar riqueza, que le impedía toda la opresión colonial, fue el detonante para iniciar la independencia del continente y el comienzo de la caída total de la decadencia imperial española. En ella también existía, entre otras cosas, la persecución religiosa, ya que la Inquisición actuó en Latinoamérica, y sus restricciones comerciales obligaban a los habitantes, como era el caso de Buenos Aires, a vivir de contrabando, y gracias a nuestros próceres, mayormente masones y formados filosóficamente con el pensamiento iluminista, pusieron en jaque a la opresión española. Para tener una noción de cómo era vivir en aquellos tiempos, es interesante ver la famosa serie del Zorro, que está ambientado cuando California era aún parte del Imperio Español. Ustedes conocerán la trama, pero hay un capítulo que quisiera destacar, cuando un emisario corrupto, enviado por el rey de España a esos lugares, busca apropiarse de una hacienda y fortuna de un hacendado noble de Los Ángeles, conspirando contra este cuando encuentra en su propiedad mobiliario hecho en países enemigos de España, ya sea Inglaterra, Francia, para así acusarlo de traición, como constataba según la ley vigente, enviarlo a prisión para condenarlo a muerte y quedarse con sus bienes.
Dígame, sargento, ¿dónde piensa que hicieron esos candeleros tan hermosos? En Francia. Son exquisitos. Lástima que no somos buenos amigos de los franceses. Oh, ahí veo otro objeto igualmente hermoso. ¿Vamos? ¡Qué precioso trabajo! ¡Cuánta atención en los detalles! Una obra de arte así solo pudo venir de un país. ¿Cuál, sargento? ¿Inglaterra? Sí. Inglaterra, el mortal enemigo de España. Sargento, no sabe cómo lamento que usted me haya hecho notar esto. Señor Basilio. Un momento, de la Vega. Señorita, sinceramente lamento tener que poner una nota desagradable en lo que hubiera podido ser una velada encantadora. Perdóneme, por favor. Pero es que no entiendo. Señor Basilio, parece que le molestan algunas de mis posesiones. No a mí, don Cornelio, sino al rey de España. Su cristal, su servicio de plata, esos candeleros, y estoy seguro que muchos otros objetos que el sargento podría encontrar fueron obtenidos en desafío abierto a la ley que claramente prohíbe la posesión de estos artículos. Su Excelencia, todos sabemos que esa es una ley muy anticuada. Es, sin embargo, una ley, y como tal debe ser respetada. Cornelio Esperón, es mi deber arrestarlo por comerciar con el enemigo, por contrabando de mercancías ilegales y por alta traición a su majestad el rey. Oh, esto es ridículo. Capitán Mendoza. Está usted bromeando, ¿verdad? Lo siento, señorita. Lo siento mucho. Pero no tengo otra alternativa. Es mi deber cumplir con la ley. Padre. Excelencia. El señor Esperón está arrestado. Lléveselo. No, padre. No te preocupes, Mónica. Diego, cuídala bien. Oh. Desde luego entenderá que según la ley, esta hacienda y todas las tierras que le pertenecen están confiscadas. Oh, casi lo olvidaba. Lo felicito, sargento. Como usted fue quien descubrió esta traición, todo esto será suyo cuando se retire. Pues así se vivía en la Latinoamérica que anhelan los hispanoamericanistas. Además hay que citar que el sistema económico en todo el colonialismo español, al contrario del británico o el portugués, se basaba en la explotación derrochadora de recursos naturales que ha condenado en el tiempo a la miseria a prósperas ciudades que fundaron. El ejemplo más resonante es la ciudad de Potosí, en la actual Bolivia, que fue creada por sus inmensas riquezas de mineral plata en las montañas. La explotación extractiva mal desarrollada y planificada de los españoles hizo que de ser una de las ciudades más ricas del mundo en ese entonces, cayó en desgracia en menos de 2 siglos cuando aún estaba en dominio español en el siglo XVIII, al agotarse terriblemente todos los minerales de plata en sus montañas. Entonces ya queda claro que los hispanoamericanistas, al igual que los nazis, los fascistas, los franquistas, los socialistas, son seres mediocres que su principal objetivo es siempre acabar con la libertad individual y apelar a algún victimismo para justificar, en el caso hispanoamericano, atacar y desaparecer todo lo que según ellos no fuera español o criollo. Atacar valores como los que promueve la masonería o culturas eurodescendientes que formaron las corrientes inmigratorias a fines del siglo XIX, que hicieron a la Argentina una potencia económica bastante superior a la España derrotada por esta gente. También hasta cierto punto coinciden con movimientos indigenistas, aunque por fuera buscan verse como contrarios entre sí. Por ejemplo, suelen acusar que los indigenistas son financiados por Inglaterra, pero quien lo hace es la organización de origen jesuita, la Sociedad Fabiana de Londres. Por eso nos extraña que quienes promueven estas ideas son los ahora llamados Nazbol, nacional bolchevique, que se agrupa a los sectores más radicales del kirchnerismo,
y además sus difusores actuales se encuentra el pseudo periodista y pseudo historiador Enrique Romero, colaborador directo en el proyecto Segunda República, con Adrián Salvucci y Soaje Pinto, donde se pueden ver reportajes donde este patético personaje pretende decir que San Martín o Belgrano son en realidad traidores por haber fomentado la independencia, que estaban al servicio de Inglaterra, y fue Inglaterra quien capitalizó el armamento y la campaña en la Argentina, Chile y Perú. Llega hasta decir que San Martín, ejerciendo protectorado del Perú, fue el primero en pedir un empréstito a la Brading Brothers, cosa totalmente falsa. Como todo su malintencionado relato, dice que San Martín se convirtió en masón en Inglaterra para ser espía inglés. Pero la realidad es que San Martín, al igual que Simón Bolívar, se inició en la logia de Cádiz de la mano del prócer venezolano Francisco de Miranda y luego viajaron a Inglaterra para realizar los planes para liberar el continente. Y como sabemos, San Martín al llegar a Buenos Aires formó la logia Lautaro en honor a un aborigen araucano que resistió valientemente a los realistas en la capitanía de Chile. Nefastos como Romero y el proyecto Segunda República promueven el hispanoamericanismo de la mano de su mentor y antiguo financista Alexander Dugin, un siniestro consejero de Vladimir Putin, quien creó lo que él llama la cuarta postura política, que no es más que un rejunte de lo peor del nacionalsocialismo y el comunismo, para hacerla parecer una postura innovadora y acorde a los tiempos que se viven. Este patético personaje que luce un look a los Rasputín, creó en su país, aunque ustedes no lo crean, un partido nazi comunista, que seguro cuando menciono le hace acordar capítulo de Los Simpson. Pero Dugin lo hizo realidad y fue prohibido por sus ideas totalitarias. Pero ahora busca disfrazarla de un nuevo concepto ideológico, y cuando vino a la Argentina hace unos años, fue entrevistado por los payasos de Segunda República, donde fijó los conceptos acordes al hispanoamericanismo. También mostró su admiración a Perón. No por nada dio una conferencia a la CGT de la mano del sindicalista judicial Julio Piumato. Además que el proyecto Segunda República siempre ponderaba el golpe de Estado del 4 de junio de 1943 como un hecho de liberación, cuando en realidad comenzó y se asentó el triste proceso que hasta nuestros días agolpa la destrucción progresiva de nuestro país económico y socialmente. Y además fue la entrada de Juan Domingo Perón a la política, que en los discursos de sus dos primeras presidencias hay conceptos fascistas adaptados a la hispanoamericanidad. Recordemos que Perón se nutrió con el fascismo de Mussolini y Franco, y llamó doctrina justicialista a su copia de la Carta de Laboro del dictador italiano. Pero es la cuarta postura de Dugin lo que ahora promueven los hispanoamericanistas, lo que demuestra que en realidad son comunistas internacionalistas aliados a todo movimiento totalitario para destruir todo símbolo de libertad individual, con el solo hecho para imponer un sistema totalitario colectivista que justifique la persecución y la esclavitud en todo sentido, que destruya el progreso humano. Como también el farsante de Nicolás Moras, quien después del último video que realicé, su ONG aclaró que ellos no son hispanoamericanistas, aunque muchos seguidores lo son. Pero todo para querer ocultar su simpatía, porque Moras promueve un discurso a favor de los conceptos hispanoamericanistas. En un tuit donde niegan ser hispanoamericanistas justamente, si les presta atención verán que me dan la razón cuando digo que ellos, al igual que Carlos Maratón, odian el capitalismo verdadero, cuando bajo la excusa de que promueven la libertad de los mercados del tercer mundo, lo que dice que el capitalismo está bien siempre y cuando los individuos vivan en un mercado marginal, sin posibilidad de progresar y convertirse en algo más grande y dinámico, como el ejemplo que di la señora boliviana vendiendo humildemente jugo de la plaza. Para ellos está bien mientras viva así, pero está mal si se convirtiera en una exitosa empresaria, como lo marqué en el anterior video. Lo que tienen que tener en claro de todo este tipo de movimientos, sean los hispanoamericanistas, los indigenistas, los fascistas, los comunistas, los nazis, franquistas, socialistas, jesuitas o el Islam, cualquier corriente ideológica, política, religiosa que se les parezca, ellos pueden parecer diferentes entre sí, pueden hasta decir que son enemigos entre sí, hasta negar que son zurdos en su concepción y negar que son conspiranoicos también. Pero en su base son lo mismo, y su fin es el mismo,
el odio y la destrucción de la libertad individual, que siempre buscan un objeto de odio y victimismo para justificar ser victimarios y ejercer la violencia, y quienes la integran no son más que seres imbéciles, fracasados, que buscan cualquier excusa para no reconocer su mediocre realidad. Y cualquiera de estos seres incompetentes en su esencia humana no merece otra cosa que cuando pretendan ejercer violencia, ser liquidados. Y lo que hay que denunciar hoy es que los hispanistas se han infiltrado desde hace años el liberalismo. Y eso explica una de las razones por qué el liberalismo siempre es en nuestro país tan degradado estos últimos años y no consigue despegar. Y ahora que de a poco está logrando avanzar, estos infiltrados pretenden meterse aún más para destruirlo totalmente. No hay que permitirlo. En épocas difíciles de incertidumbre como las que estamos atravesando, han dado lugar a través del miedo el surgimiento de estos retrógrados tratando de alcanzar el poder. Por la crisis de 29, los nazis, que hasta ese momento eran solo unos locos racistas, comenzaron su ascenso al poder de Alemania, y ya sabemos qué vino después. Y ahora estamos viviendo algo parecido, y gente tan retrógrada como estos falsos nacionalistas, hispanoamericanistas, porque ni siquiera quieren a nuestro país como tal, aunque ellos digan lo contrario, esperan tener la suerte de imponer su nefasta lógica para la destrucción de todo lo realmente valedero. No vale la pena ser un inútil de mente vacía y fanática que se excusa en culpar a los demás de su mediocridad porque sueña con el daño a quienes ellos odian. Piensen, razonen, cuestionen todo y serán libres en mente y espíritu.